Hola, en esta oportunidad vamos a comenzar el trabajo con el tema semejanza y congruencia de triángulos. Cuando se construye una homotesia sobre un triángulo, en el caso específico de que la K sea diferente a 1, esto forma un triángulo nuevo que va a tener la misma forma pero diferente tamaño que el original. A continuación, se recalcarán dos características entre sus elementos homólogos. En esta primera ilustración observamos una homotesia en donde reflejamos las medidas de los ángulos de cada uno de los triángulos, observándose que a pesar de que se le aplicó una homotesia al triángulo BCD, las medidas angulares no cambiaron, permanecieron iguales. De esa forma podemos afirmar que los ángulos homólogos en este caso van a ser congruentes, o sea, que van a tener la misma medida. El ángulo D y el ángulo D' son congruentes porque tienen la misma medida. El ángulo B con el ángulo B', al igual que el ángulo C y el ángulo C'. En esta otra ilustración tenemos una homotesia donde solo estamos reflejando las medidas de los lados. Y como se puede observar, como el valor de K es igual a 3, entonces las medidas de los lados del triángulo grande se triplicaron en relación a las medidas del triángulo original. A esa característica le denominamos que sus lados homólogos son proporcionales, o sea, que los tres lados aumentaron en la misma proporción, en este caso, el triple. En las dos figuras, el cumplimiento de una de estas características conlleva el cumplimiento de la otra, y los triángulos se denominarían semejantes. Esto nos lleva a una definición más formal de lo que es la semejanza de triángulos. Vamos a decir que un triángulo ABC es semejante a un triángulo DEF y se denota de esa forma simbólica si y solo si sus ángulos homólogos son congruentes. O bien sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Que las medidas de los lados de uno de los triángulos se pueden obtener a partir de las medidas del triángulo original, todas ellas multiplicadas por un factor K. Ahora bien, otra forma de expresar esta característica de lados homólogos proporcionales es mencionando la razón entre las medidas de los lados homólogos. Entonces, si nosotros dividimos las medidas de los segmentos que sean homólogos en un par de triángulos semejantes, entonces nosotros vamos a obtener que en cada una de esas parejas o en cada una de esas divisiones de, de las medidas de los segmentos homólogos, todas tienen que dar el mismo valor de K. Por esa razón, K se denomina razón de semejanza o constante de proporcionalidad. Ahora, vamos a realizar la siguiente actividad en donde nos vamos a realizar una pregunta sencilla. Vamos a preguntarnos si los triángulos son semejantes. Ahí ofrecemos un primer dibujo. La idea es, a raíz de las características anteriores, contestar a esa pregunta. Podemos ver en la figura que todos sus ángulos internos, tanto en el primer triángulo como en el segundo, son diferentes. Entonces, no existen parejas de ángulos homólogos que sean congruentes. De esa forma, nosotros decimos que esos triángulos no son semejantes, ¿verdad? Porque no podemos encontrar o garantizar que todas las medidas de los ángulos homólogos sean congruentes. Caso contrario, ofrece esta ilustración, en donde podemos observar que las tres medidas angulares del triángulo ABC son las mismas que las de su correspondiente triángulo DEF. De esa forma, aquí sí hay una presencia de ángulos homólogos que son congruentes, particularmente
el ángulo A, que es congruente con el ángulo D, el ángulo B, que es congruente con el ángulo E, y el ángulo C, que es congruente con el ángulo F. Entonces, de esa forma, simbólicamente, nosotros podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante, sobre todo a la hora de representar las cosas simbólicamente. Cuando nosotros establecemos una correspondencia entre los elementos homólogos, en este caso de ángulos homólogos, esa correspondencia tiene que verse manifestada en la semejanza de triángulos, o sea, en esa forma simbólica de representar la semejanza de triángulos. De ese modo, si nosotros eh, tenemos que el ángulo A va a ser congruente con el ángulo D, entonces podemos observar que en la representación tanto la letra A como la letra D tienen que ir de primero en la representación simbólica de los triángulos. Ahora, como el ángulo B mide lo mismo que el ángulo E, entonces también la B y la E tienen que guardar la misma posición, en este caso el segundo lugar, para que esa correspondencia se vea manifestada. Y finalmente, el ángulo C, como es congruente con el ángulo F, entonces las dos letras tienen que estar al final de sus correspondientes representaciones simbólicas de triángulo, ¿verdad? Esto es un detalle muy importante porque esa es la forma correcta de escribir o de contestar que dos triángulos son semejantes. Uno, primero, tiene que establecer o especificar más bien cuáles son las parejas de ángulos homólogos y que en función de eso se puedan ordenar bien las letras a la hora de dar la respuesta. Ahora, en este otro ejemplo, tenemos ahí un par de triángulos, pero observen que en cada uno de ellos nos falta una medida. Entonces, para poder estar seguros de que los triángulos son semejantes, necesitamos calcular la medida faltante. Para ello, nosotros podemos utilizar la famosa ley de que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, de ese modo, si nosotros nos enfocamos en el primer triángulo y calculamos el ángulo B lo podríamos calcular restándole a 180, 76 y 53 para obtener un resultado final de 51 grados, ¿verdad? Entonces esa sería la medida del ángulo B. Y para el segundo triángulo que nos hace falta el ángulo D, bajo el mismo procedimiento, entonces a 180 le restamos 51, le restamos 53, el resultado es 76. Después de los cálculos efectuados, podemos establecer que existen parejas de ángulos homólogos que son congruentes. El A con el D, el B con el E y el C con el F. Entonces, al haber o al tener, perdón, ambos triángulos, sus tres parejas de ángulos homólogos congruentes, entonces eso garantiza de que los triángulos sí son semejantes. En resumen, nosotros para identificar si dos triángulos son semejantes con solo observar los ángulos, bastaría con que los tres ángulos de un triángulo sean iguales a los tres ángulos del otro triángulo. Eso ya garantiza que los triángulos son semejantes. De igual manera, aquí se recalca la correspondencia que debe haber entre los elementos de la representación simbólica y una idea muy importante. El criterio usado para establecer la semejanza de los triángulos se denomina ángulo, ángulo, ángulo. En matemática nosotros resumimos este criterio como el criterio AAA, una forma más resumida de establecerlo. Ahora bien, vamos a hacer otra actividad, pero en esta oportunidad vamos a contestar la pregunta de que si los triángulos son semejantes, pero observando sus medidas de los lados. En esta primera ilustración podemos ver que los dos triángulos no van a ser semejantes. ¿Por qué motivo? Porque la razón entre sus lados homólogos no es la misma. Entonces, para explicar un poquito esta idea, vamos a hacer los siguientes cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría
si yo tomo AC, que es el lado más pequeño del triángulo rojo, y yo decido compararlo con el lado más pequeño del triángulo azul, que en este caso es, corrección, 6 es la medida más grande del triángulo rojo y la voy a comparar con 18, que es la medida más grande del triángulo azul, ¿verdad? Entonces voy a dividir esas dos medidas, 6 entre 18, y si simplificamos con la calculadora científica, eso nos va a dar un tercio. Ahora bien, si tomamos, por ejemplo, ahora el lado de menor longitud del triángulo rojo, que sería CB y mide 3, y lo dividimos sobre su lado homólogo en el triángulo azul, que sería DE, que mide 12, entonces 3 sobre 12, si lo simplificamos en la calculadora científica, eso nos va a dar un cuarto. Entonces ya desde ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el hecho de que los triángulos, o sea, para que los triángulos sean semejantes, todas las parejas de lados tienen que tener la misma constante de proporcionalidad, o sea, tienen que tener el mismo valor de K. Y ya desde que en el primer ejemplo la división de los lados homólogos nos dio un tercio y en el segundo caso la división de los lados homólogos nos dio un cuarto, ya eso hace que en efecto los triángulos no sean semejantes, ¿verdad? Porque en los tres casos tiene que dar la misma razón, el mismo valor de K. Ahora bien, esta pareja de triángulos tiene una particularidad y es que a simple vista uno puede observar de que hay proporcionalidad entre los lados, porque para nadie es un secreto que el triángulo azul, en cuanto a las medidas de sus lados, corresponde al doble del triángulo rojo. Observemos. Porque si yo quisiera obtener la medida de DE, que es 10, entonces eso se obtiene a partir de multiplicar el lado BC por 2, ¿verdad? 2 por 5, 10. Lo mismo que si yo quisiera obtener la medida del lado de F, que es 12, eso se obtiene multiplicando por 2 la medida del segmento AC, que sería 6, 2 por 6, 12. Y la misma situación para obtener la medida del segmento FE. Habría que multiplicar por 2 la medida del segmento AB, entonces 2 por 9 daría 18. Ven, en este caso, eso es una situación en donde a simple vista, dado que se puede ver claramente que un triángulo es el doble del tamaño que el otro por las medidas de sus lados, entonces nosotros podemos decir que existe una semejanza en esos dos triángulos, ¿verdad? Que los dos triángulos son semejantes. Y de esa manera, nuevamente, teniendo cuidado con la representación simbólica, nosotros diríamos que el triángulo DEF es semejante al triángulo CBA. Aquí nuevamente quiero insistir en los detalles en el orden de esas letras. ¿Por qué? Porque si yo escribí que DE es el doble de BC, entonces DE y BC tienen que mantener la misma posición en la representación simbólica. También si nosotros dijimos que EF es el doble de AB, entonces EF y AB o BA tienen que estar en la misma posición a la hora de representar simbólicamente los dos triángulos semejantes. Y finalmente, lo que es el segmento DF y el segmento CA, también como son segmentos homólogos, entonces ellos tienen que respetar el orden correcto para que la correspondencia de los elementos homólogos sea la correcta. Muy bien. Aquí tenemos otra pareja de triángulos. En este caso no es tan fácil como el ejemplo 2 visualizar si los segmentos o los lados homólogos de ambas figuras son proporcionales. Entonces aquí vamos a recomendar lo siguiente. Vamos a buscar la razón entre los lados homólogos. ¿Cómo se hace esto? Nosotros vamos a comparar la medida mayor, las medidas mayores de cada triángulo, vamos a comparar las medidas menores de cada triángulo y vamos a comparar las medidas del medio para los dos triángulos.
Por ejemplo, al comparar EF sobre AB, entonces lo que estamos haciendo es comparar las medidas mayores en cada triángulo. Entonces, al dividir 18 sobre 12, o bien simplificarlo en la calculadora científica, eso nos va a dar como resultado 3 medios. Ahora, si yo comparo y divido las medidas de los lados homólogos DF y AC, observen que yo sé que DF y AC son elementos homólogos porque ambas medidas corresponden a los lados de menor longitud en ambos triángulos, ¿verdad? 12 y 8. Entonces, si yo simplifico 12 y 8 en la calculadora o científica, el resultado también da 3 medios. Entonces, por ahí vamos bien. En ambos casos, estamos obteniendo el mismo valor de K. Y finalmente, al comparar los lados, por decirlo así, los lados del medio, los lados centrales, 15 sobre 10 a la hora de simplificarlo en la calculadora científica también va a dar 3 medios. ¿Ven? Entonces, al hacer las 3 comparaciones, obtuvimos el mismo valor de K. Eso quiere decir que en efecto los dos triángulos son semejantes. Y entonces nos corresponde responder simbólicamente que el triángulo DEF es semejante con el triángulo CBA. El criterio que estamos usando en este caso se denomina criterio lado, 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 porque nosotros estamos observando o basando nuestra decisión observando los 3 lados en cada uno de los triángulos. Ahora bien, aparte del criterio ángulo, ángulo, ángulo y del criterio lado, 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 existe otro criterio para establecer si dos triángulos son semejantes. Ese tercer criterio lo vamos a denominar criterio lado, ángulo, lado, por las siglas LAL. Este criterio establece que si dos pares de lados homólogos son proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a ver esta idea en la siguiente actividad. Aquí podemos observar un par de triángulos, ¿verdad? Observen también que no tenemos los 3 ángulos, las medidas de los 3 ángulos en cada triángulo. Por ese motivo no podemos usar el criterio ángulo, ángulo, ángulo para tomar una decisión. Y observen que también, o sea, los dos triángulos no tienen las 3 medidas de los lados, ¿verdad? En cada uno de ellos. O sea, que tampoco podemos usar el criterio de lado, lado, lado. Entonces, la idea es usar el criterio lado, ángulo, lado para ver si los triángulos son semejantes. Entonces, vamos a ver el primer requisito. Vamos a buscar la razón entre sus lados homólogos. Igual, vamos a comparar el lado mayor con el lado mayor y el lado menor con el lado menor. En este caso, el lado menor es BC, entonces vamos a comparar BC sobre B'C', que sería dividir 5 entre 2. Está bien, ustedes pueden hacer la división, les puede dar en decimales, eso no importa, pero si, como están trabajando ya con calculadora científica, si les queda en fracción, eso tampoco importa, está correcto. Ahora bien, al comparar los lados mayores, que serían CD y C'D', entonces si dividimos 13 entre 5.2 en la calculadora científica, insisto, el resultado también va a dar 5 medios. Entonces, se cumple el primer requisito. Hay dos parejas de lados homólogos que son proporcionales. ¿Cuál es el tercer requisito? Muy sencillo, que el ángulo que esté en medio de los lados, en este caso no sé si lo pueden observar, pero el 67.7 grados es un ángulo que está en medio de los dos lados que están dados, ¿verdad? Entonces, si esa pareja de ángulos que está en medio de esos lados dados miden lo mismo, entonces ya con eso garantizamos que los triángulos son semejantes. Como en este caso, ¿verdad? Que el ángulo C y el ángulo C' miden lo mismo, ¿verdad? 67.7. Entonces, cumplidos esos dos requisitos, nosotros decimos que el triángulo BCD es semejante con el triángulo B'C'D'. Ahora,
En este segundo ejemplo, ahí también tenemos dos triángulos, el BCD y el CGF. De igual manera, nosotros vamos a establecer si los triángulos son semejantes. No podemos usar el criterio ángulo, ángulo, ángulo porque no conocemos las medidas de los ángulos. Tampoco podemos usar el criterio lado, lado, lado porque no tenemos las tres medidas de los lados en cada uno de los triángulos. Entonces, el único criterio que tendría que valorar es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, primero, busquemos si la razón entre sus lados homólogos son proporcionales. Comparando BC sobre CG, esos son los dos lados menores. Si comparamos 5 sobre 10 y lo simplificamos en la calculadora científica, eso nos va a dar un medio. Ahora, al comparar CD sobre CF, estamos comparando las medidas mayores de ambos triángulos. Entonces, al comparar 10 sobre 20, el resultado va a ser un medio. Muy bien. Se cumple, perdón, el primer requisito. Una observación, si en algunos casos resulta que a la hora de probar estas dos razones dan diferente, entonces ya ahí termina y decimos que los triángulos no son semejantes. Ahora, resulta que el ángulo C es congruente con el mismo ángulo C. ¿Por qué? Porque recordemos del año pasado que ese ángulo C, tanto del triángulo pequeño como del triángulo grande, esos ángulos C se denominan opuestos por el vértice. Y una característica de ellos era que medían lo mismo. Eso es lo que nos garantiza, a pesar de que ahí no hay ninguna medida, eso es lo que nos garantiza de que esos dos ángulos son congruentes, ¿verdad? Porque son opuestos por el vértice. De esa forma, sí se puede establecer que los dos triángulos son semejantes, el triángulo BCD con el triángulo GCF. El criterio usado para establecer la semejanza de los triángulos se denomina lado, ángulo, lado. Entonces, con esto tenemos que existen tres criterios para establecer si los triángulos, o si dos triángulos, perdón, son semejantes. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Criterio lado, lado, lado. Criterio lado, ángulo, lado. Ahora bien, vamos a pasar a otro subtema que es la congruencia de triángulos. Ya nosotros vimos que en las homotecias es posible formar triángulos que son congruentes o que son exactamente iguales. Precisamente, cuando se construye una homotecia sobre un triángulo para K igual 1 o menos 1, que esos son los dos casos, efectivamente, esto permite formar un nuevo triángulo congruente al original. A continuación, se van a recalcar dos características entre sus elementos homólogos. Ahí tenemos nuevamente una ilustración de una homotecia de dos triángulos que son congruentes y observen que todos sus ángulos homólogos, sus parejas de ángulos homólogos son congruentes también. En este caso, el ángulo D con el ángulo F, el ángulo B con el ángulo G y el ángulo C con el ángulo H. En esta otra ilustración, como los triángulos son congruentes, entonces la idea es que las medidas de sus lados deben ser iguales en ambos triángulos, ¿verdad? Entonces, para este caso, los ángulos homólogos son congruentes, o sea, que la medida de DB es la misma que la de FG, que la medida de BC es la misma que la de GH y la medida de DC es la misma que la de FH. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición de triángulos que son congruentes. Nosotros vamos a decir que un triángulo ABC es congruente con un triángulo DEF y lo vamos a denotar con esa forma simbólica si y solo si sus ángulos homólogos son congruentes y que sus lados homólogos sean congruentes también. Ahora bien, otra forma de especificar que los lados homólogos van a ser congruentes es observar que al comparar y dividir las medidas de sus lados homólogos, el resultado siempre va a dar 1. No olvidemos que al dividir
las medidas de los lados homólogos siempre nos va a dar el valor de K. Y que cuando la K vale 1, y eso lo vimos de las homotecias, cuando la K vale 1, eso forma figuras que son congruentes. Entonces, siempre, 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 la razón de semejanza o constante de proporcionalidad para la congruencia siempre va a ser de K igual a 1. Ahora bien, nuevamente vamos a hacernos la misma pregunta que para la semejanza, solo que en este caso va a ser más fácil. ¿Son congruentes los siguientes triángulos? Bueno, cuando nosotros solo conocemos los ángulos internos de los triángulos, lo único que podemos asegurar es que esos triángulos son semejantes. Eso nos lleva a la siguiente gran idea. El criterio ángulo, ángulo, ángulo no es un criterio de congruencia. O sea, el hecho de que ustedes observen un par de triángulos y que cada uno de ellos tenga los mismos ángulos, eso no es garantía de que los triángulos sean congruentes, más sí es garantía de que los triángulos son semejantes. Entonces, el criterio ángulo, ángulo, ángulo no nos sirve para juzgar si los triángulos son congruentes. Sin embargo, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, 3 parejas de triángulos, pueden observar que en todas las parejas hay lados homólogos que son congruentes, ¿verdad? O dicho más en resumen, en cada pareja de triángulos, todos tienen las mismas medidas, ¿verdad? El primer triángulo, en la primera pareja de triángulos, los dos triángulos tienen medidas 7, 13, 15. En la segunda pareja, los dos triángulos tienen medidas 9, 12, 18. Y en la tercera pareja de triángulos, también los dos triángulos tienen medidas 11, 11 y 12. O sea, a simple vista y sin mucho detalle, nosotros podemos decir que los triángulos son congruentes. Porque efectivamente, en todos los casos, el segmento DE mide igual que BA. DF mide igual que BC. Y FE mide igual que AC. De igual manera, tener cuidado con la forma en que representamos la respuesta final, ¿verdad? Recuerden que tiene que haber un orden en las letras que sea correspondiente o que corresponda, perdón, a los elementos homólogos que ya establecimos o que podemos observar en las figuras, ¿verdad? En este caso, DE con BA, F con AC y DF con BC. El criterio usado para establecer la congruencia de estos triángulos se denomina lado, lado, lado. Aquí hay que hacer una distinción, ¿verdad? Hay un criterio lado, lado, lado para semejanza y hay un criterio lado, lado, lado para congruencia. Nota, si existe al menos una pareja de lados que no son congruentes, entonces simplemente se dice que los triángulos no son congruentes. Ahora bien, vamos a ver otro criterio para congruencia. Existe otro criterio para establecer si dos triángulos son congruentes, denominado lado, ángulo, lado. Este establece que si dos pares de lados homólogos son congruentes y los ángulos comprendidos entre ellos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Como en este caso la ilustración muestra, solo se conocen dos lados del triángulo y el ángulo que está comprendido en medio de ellos. Entonces, la idea es simplemente comparar si los dos lados de uno de los triángulos son iguales a los dos lados del otro y el ángulo en medio de ellos es el mismo, entonces ya eso garantiza que los triángulos son congruentes. Vamos a ver algunas situaciones. En este primer ejemplo, observen, recordemos que el criterio ángulo, ángulo, ángulo no existe para congruencia. Entonces lo descartamos. El criterio lado, lado, lado no lo podemos usar porque no se conoce la medida de los tres lados. Entonces, lo que nos quedaría por usar es este criterio.
Primero vamos a buscar dos lados homólogos que midan lo mismo. Por ejemplo, AC y DF sí miden lo mismo, 3.6, pero el lado AB no es igual al lado de E. Entonces ya con solo eso, la prueba fracasó. Aunque, curiosamente, el ángulo A sí mide igual que el ángulo D, ¿ven? Pero como hay una parejita de lados que mide diferente, entonces ya eso es suficiente para decir de que los dos triángulos no son congruentes. Ahora observemos esta otra pareja. Ahí sí observamos dos parejas de lados homólogos que son congruentes. AC mide lo mismo que CD, que mide bueno, aquí hay un error de la diapositiva. Lo correcto es que AC mide lo mismo que EC y que BC mide lo mismo que CD. Entonces hay una pequeña corrección que hay que hacer ahí. Luego, el ángulo C, nuevamente, en ambos triángulos mide lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, como se cumplen los dos requisitos, decimos que el triángulo BCA es congruente con el triángulo DCE. Nuevamente, ahí observo un pequeño error en la diapositiva. El simbolito que hay ahí es el de semejanza, pero no, lo correcto es congruente, que los dos triángulos son congruentes. El criterio usado para establecer la congruencia de los triángulos se denomina lado, ángulo, lado. Y para finalizar con los criterios de congruencia, existe un criterio que nos puede ayudar a complementar y de esa forma opinar acerca de si dos triángulos son congruentes en realidad. Dice, existe otro criterio para establecer si dos triángulos son congruentes denominado ángulo, lado, ángulo, representado por las siglas ALA. Establece que si dos pares de ángulos homólogos son congruentes y los lados comprendidos entre ellos son congruentes, entonces los triángulos van a ser congruentes. Observen que en este caso la ilustración lo que muestra es que en esta situación nosotros vamos a tener como datos dos ángulos de cada triángulo. La idea es que esos dos ángulos en cada triángulo midan lo mismo, ¿verdad? Que las medidas del primer triángulo, esas dos medidas del primer triángulo, sean iguales a las medidas de las otras medidas del segundo triángulo. Y el otro requisito es que el lado que sea común a ambos ángulos sea el mismo en ambos triángulos. Entonces, cumplidos esos dos requisitos, los triángulos van a ser congruentes. Aquí tenemos una primera ilustración. Observen, en los dos triángulos solo hay dos medidas angulares, 40 grados y 100 grados. Entonces ya por ese lado el requisito de los ángulos se cumple, porque efectivamente el ángulo A mide igual que el ángulo D y el ángulo B mide igual que el ángulo E. Entonces estamos claros con el requisito de los ángulos, si se cumple. Ahora, lo que tenemos que observar es que el lado que se forma en medio de los ángulos o el lado común a los dos ángulos, que ese lado sea igual al del otro triángulo, ¿verdad? También el lado común a los dos ángulos. Entonces, en efecto, como ambos miden 5, entonces se puede garantizar de que los dos triángulos son congruentes. Ahora, en esta otra situación, vamos a observar si hay dos ángulos congruentes, dos parejas de ángulos homólogos congruentes, que en efecto sí la hay. El ángulo O con el ángulo A y el ángulo C con el ángulo M. Y verifiquemos que el lado común entre ellos sea congruente. No olvidemos que en geometría, cuando hay figuras que no especifican medidas, pero que se les ponen marquitas, como en este caso, las dos rayitas, eso indica de que los lados miden igual, ¿verdad? Entonces, en efecto, OC mide lo mismo que AM. Entonces, de esa manera se cumple el criterio y
el triángulo AMR es congruente con el triángulo OCP. En este caso, el criterio de congruencia que usamos fue el ángulo lado-ángulo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.